¿Quiénes son esas personas que van delante de nosotros? ¿Quiénes son esas personas que ya dejaron este cuerpo y se fueron con Dios? Se refiere a los justos. En la Biblia se hablan dos tipos de personas totalmente opuestos. Cuando leemos Salmos capítulo 1 versículo 5, habla de justos y pecadores. La iglesia va a ser levantada, se aproxima el tiempo, ya hemos hablado sobre la proximidad de los últimos tiempos, en el cual la iglesia va a ser levantada. Pero no se van a levantar los pecadores en la congregación de los justos. ¿Por qué? Los justos, ¿quiénes son? Los justos son aquellos que han creído el Evangelio. ¿Quiénes son entonces los pecadores? Toda aquella persona que no es justa. Hoy precisamente, en uno de los comentarios de los videos que hemos subido recientemente, alguien escribió que ella, es una señora, dijo, yo soy justa y soy pecadora. Suena bonito, suena, ojalá que se pudiera, ¿no? Para nuestra lógica, ojalá se pudiera. Pero cuando miramos la Biblia es imposible. O se es justo o se es pecador. Esto no se suele enseñar en las que se conocen como iglesias. La mayoría de las personas no transmiten. Líderes, pastores, evangelistas, ancianos, ponga el nombre que le ponga. La mayoría no transmite el evangelio. Yo estuve en 6 que se hacen llamar iglesias. En todas había, lo que hemos leído hoy en Miqueas 2, en todas habían profetas. ¿Y esos profetas que profetizaban? Alegría, vino. Aquí dice en Miqueas sobre esos profetas que profetizarán vino, así. ¿Qué es lo que le profetizan a uno los que no son profetas de Dios? Profetizan lo que las personas desean para lo que las personas conocen. ¿A qué me refiero? Profetizan para su carne, pero no son profetas de Dios. ¿Cómo se reconoce un profeta verdadero, profeta de Dios? Bueno, tengo que hacer una claridad. En la Biblia dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Así dice la Biblia. La ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Por qué en la Biblia dice que la ley y los profetas eran hasta Juan? ¿Y por qué también el apóstol Pablo dijo que a unos dio don de profecía? Si cuando leemos los dones, dice a unos de maestros, a otros profetas. ¿A qué se refiere? ¿Por qué dice la Biblia que la ley y los profetas eran hasta Juan? ¿Y por qué también dice que a uno les dio dones así? ¿Cuál es la profecía? Primero que todo, debemos saber, como dice el apóstol Pedro, nunca la profecía fue de interpretación privada. La profecía, ¿de qué hablaba? Miremos rápidamente, miremos qué dijo nuestro Señor Jesucristo al respecto. ¿Qué dijo en Lucas 24, el último capítulo de Lucas? Lucas capítulo 24, versículo 44. Lucas 24, 44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Lo que Jesús está describiendo acá es eso que conocemos como el Antiguo Testamento. Era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito en lo que conocemos como el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es 4 veces lo que es el Nuevo Testamento, para quienes no sabían. Nosotros empezamos la lectura desde Génesis capítulo 1, versículo 1, y ya estamos a punto de terminar el Antiguo Testamento, leyéndolo en voz alta. Quienes nos han acompañado ya pueden, dentro de poco, van a poder cumplir una meta, haber leído todo el Antiguo Testamento, quienes lo han leído con nosotros. Todo el Antiguo Testamento, ¿de qué habla? Dijo nuestro Señor Jesucristo, la ley de Moisés, los salmos, los profetas, ¿de qué hablan? De nuestro Señor Jesucristo. Las profecías, ¿de qué hablaban? ¿Qué es lo que tenían que decir los profetas? Iban a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Miremos, de momento, miremos el Salmo capítulo 22. ¿Qué dice de nuestro Señor Jesucristo ese Salmo? Hay personas que han querido demeritar, personas que se dicen llamar ateas, han querido demeritar que la Biblia habla de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por ejemplo, el versículo 9, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado. Dice el versículo 8, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿De quién está hablando acá? ¿Ustedes se acuerdan cuando esto sucedió en nuestro Señor Jesucristo? Cuando él estaba crucificado, aún los dos malhechores le vituperaban, se burlaban, le escarnecían. Uno de ellos logró creer, ya sabemos, pero el otro siguió el camino normal de maldecir, menospreciar, burlarse, escarnecer. Aquí dice el versículo
El versículo 7, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo. Eso no sucedió cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Todo eso sucedió. ¿Eso se suele leer en las que conocemos como iglesias? No. Pero lo más hermoso que aparece en todo el Antiguo Testamento es las profecías que hablan de lo que iba a suceder con nuestro Señor Jesucristo. Leamos más versículos de este capítulo. Dice eh, el versículo 10. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Lo que hicieron las personas, toda esta escena que se está dramatizando acá, que se está explicando acá en el Salmo 22, es lo que sucedió cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz. El calvario, el tormento que él pasó, como él veía, que escarnecían de él, que le menospreciaban. Sigamos leyendo, dice, eh, como un tiesto, el versículo 15, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Nuestro Señor Jesucristo clamando. El versículo 16, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. ¿Qué dice acá? ¿Qué hicieron con nuestro Señor Jesucristo? Perforaron sus manos, perforaron sus pies. Cuando Santo Tomás no estaba y los discípulos le dijeron que había vuelto nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dijo Santo Tomás? ¿Qué dijo Tomás, el discípulo? Dijo, hasta que yo no vea los huecos y no metiere mis dedos y en la llaga, él se expresó así. ¿Por qué? Eso que hicieron en las manos de nuestro Señor Jesucristo, esa es la marca de el que fue crucificado. Incluso hay una hermana que ella ha sido la compositora más prolífica que ha existido. Ella escribió, nadie ha escrito más himnos de los que ha escrito ella. Ella fue cieguita desde que nació, pero pues sus oídos estaban muy sensibles al mundo espiritual. Y ella compuso uno de los últimos himnos que compuso cuando ella iba a morir, como de 90 años más o menos, el himno que dice, yo podré reconocerle. Yo podré reconocerle, en la cruz Cristo me redimió. Bien podré reconocerle por heridas que allí recibió. Esas heridas en las manos, ¿cómo dice este versículo? El versículo 16, horadaron mis manos y mis pies. Estamos leyendo un capítulo de Salmo 22. Pero ¿qué es lo que habla ahí? Todo lo que sucedió a nuestro Señor Jesucristo. Sigamos leyendo qué pasó en esa escena. En esa escena del Calvario, cuando lo llevaron y lo crucificaron. Desde el momento que lo crucificaron, ahí empieza aquí a narrar todo cuanto sucedió alrededor de él. Dice el versículo 17, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Es hermoso este capítulo. Cuando una persona conoce exactamente la obra de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que hicieron, cuando vemos lo que está escrito en este salmo, cómo las personas que se sabían este salmo de memoria, ellos se entregaron a nuestro Señor Jesucristo. Ellos se lo sabían de memoria. Ellos, desde que eran niños, se memorizaban la ley de Moisés, los salmos, los profetas. Ellos se sabían de memoria. Pero aún sabiéndose de memoria lo que está escrito acá, todo tal cual como está escrito acá, sucedió a nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 19, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate y socórreme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. ¿Cómo dice la Biblia de nuestro Señor Jesucristo? Después de que fue crucificado, después de que resucitó, ¿qué dice la palabra? No se avergüenza de llamarnos hermanos.
Hubo alguien que conocí personalmente, se llama Josh McDowell. Yo deseo que él reciba la salvación. Él durante muchos años ha sido pastor de una iglesia muy grande, muy respetada. Él es admirado, tiene películas, le han hecho hasta caricaturas a él. Pero una cosa, hasta el momento que lo conocí, una cosa que le hacía falta era recibir la salvación. Pero él se dedicó toda su vida a hacer apologética, a explicar las evidencias, la veracidad, exactitud e inexactitud de las escrituras. Cuando él empezó a andar de universidad en universidad y de facultad de filosofía en facultad de filosofía y de historia, las personas que más se burlaban eran los de ciencias humanas, eran los que más decían, bueno, usted está en todo su derecho, usted tiene todo el derecho de poder creer lo que usted quiera, pero porque los filósofos, las personas que se consideran más estudiadas, como entre ellos, cómo se califican, como más inteligente el que ponga en duda la existencia de Dios. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido, porque la Biblia dice que la corriente de este mundo, ¿quién la maneja? Satanás. Las personas más doctas, más inteligentes, están en Romanos 1:22. ¿Qué dice ese versículo? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Las personas, George McDowell, él se fue de universidad en universidad, de facultad en facultad, explicando las evidencias de que nuestro Señor Jesucristo, efectivamente lo que los historiadores, él inclusive apelaba a lo que habían dicho historiadores, lo que los historiadores han dicho. La evidencia más grande, el hecho de que toda la humanidad se partió en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Él cuando daba sus conferencias de apologética, hasta los ateos quedaban mudos, no tenían cómo argumentar contra alguien que también fue ateo y quiso demostrarle a todos los que se hacían llamar cristianos, quería demostrarles que leer la Biblia era, él menospreciaba la Biblia. Él menospreciaba todo lo que tuviera que ver con Dios. Él decía que esto eran inventos y él tenía un cúmulo de razones, como 1000 razones para ser ateo. Así él tenía todo un cúmulo de razones para el ateísmo. Pero cuando él quiso demostrar que todo lo que está escrito acá fue recopilado solo por hombres, que no tiene nada que ver con el Espíritu de Dios, que lo que está escrito acá, nada de eso existió. Bueno, él quiso demostrar las evidencias de la investigación de él, hizo que se convirtiera. Él se convirtió a cristiano, lamentablemente se convirtió a cristiano pecador. Ya hemos explicado acá, hay dos tipos de cristianos. Hay cristianos pecadores, que son el 99% de las iglesias que se conocen como cristianas, son cristianos pecadores. Y el 1% de las iglesias cristianas son cristianos justos. ¿Cuál es la diferencia entre los cristianos pecadores y los cristianos justos? Yo le hago una pregunta a las personas cuando hablamos sobre este tema. Le digo, medita, tú sabes la respuesta. ¿A dónde va un pecador cuando muere? Y todo el mundo después de que piensa, no va contestando rápido, ni queriendo burlarse, ni queriendo, no, 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 sino de verdad, meditando. La persona que queda pensando y sabe la respuesta. Todo el mundo. No hay uno solo que no me haya podido dar la respuesta. Un pecador cuando muere, ¿a dónde va? Quienes están acá, mediten sobre esto, mediten, piensen. O sea, no es de verdad, si tienen en su corazón menosprecio, burla, quieren hacer escarnio, lo mismo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo, no pueden estar en la verdad, solamente argumentarían lo que tengan que argumentar para defender su posición. Pero si piensan profundamente, ¿a dónde va un pecador cuando muere? Y hago esta pregunta, hago la pregunta. Hoy no habíamos hecho pregunta, pero hacemos la pregunta. Cristianos justos, justificado por su fe en Jesucristo, por la fe en la obra de salvación y redención. Y los cristianos pecadores, ¿a dónde va un pecador cuando muere? La pregunta que hice fue, ¿a dónde va un pecador cuando muere? Al infierno, 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 al infierno. Sí, a la condenación eterna, el pecador al infierno. El Seol, el infierno, al infierno. Hay castigo eterno, lo dijo al estilo Apocalipsis, el pecador al infierno, al lago de al Hades. Ha habido todo tipo de respuestas, en griego, en hebreo, hasta en arameo. Sí, efectivamente, todo el mundo sabe la respuesta, va al castigo eterno, va al lago de fuego, como alguien escribió.
La muerte segunda, cuando miramos precisamente un comentario que contesté antes de empezar el en vivo, alguien estaba diciendo que la muerte segunda es cuando una persona se había alejado de Dios, pero cuando vuelve otra vez a los caminos de Dios, bueno, la persona se expresó así, entonces le dije, no, la muerte segunda es la que experimentan los que van al lago de fuego para toda la eternidad. Eso está en Apocalipsis, esa es la muerte segunda. Entonces sí, cuando una persona, cuando un pecador muere, va al infierno. Aquí Jesús, hay dos tipos de cristianos, ¿no? Cristianos justos, cristianos pecadores. Los cristianos pecadores, ¿qué diferencia tienen con los pecadores que no son cristianos? Entonces, hay cristianos pecadores y hay pecadores que no son cristianos. ¿Cuál es la diferencia delante de Dios? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia delante de Jesús? Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba sentado escribiendo con su dedo en tierra, se insistieron en preguntarle, ¿qué hacemos con esta mujer que ha sido sorprendida en el acto del adulterio? La acogieron así como estaba, porque dice que fue en el mismo acto del adulterio, o sea, ella no tenía ni ropa. Así se la llevaron a Jesús. Siempre en las películas la muestran con ropa, pero la acogieron, la sorprendieron en el acto mismo del adulterio, y así como la sorprendieron, así se la llevaron. Y así se la sacaron de la casa y se la llevaron a Jesús. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés nos manda a apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Cuando nuestro Señor Jesucristo les contestó, sabemos que él siguió, él los escuchó, pero él se agachó y siguió inclinado escribiendo en tierra. Pero como ellos insistieron en preguntarle, entonces él se enderezó y le dijo a todos los que estaban ahí, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Para ellos había una diferencia, para ellos había diferencia, porque ellos se levantaron temprano, leyeron las escrituras, primero oraron, leyeron las escrituras durante bastante tiempo, ellos hacían muchas cosas y debido a ellos ayunaban, ellos diezmaban de todo lo que ganaban, eso está escrito. Ya lo hemos leído cuando el corazón de ellos es así, ellos diezmaban de todo lo que ganaban, ayunaban, hacían. Pero delante de Jesús, Jesús vio alguna diferencia entre ella, se la llevaron ¿por qué? Por ser pecadora, ¿no? Porque al nombrar la ley están diciendo ella es pecadora, al nombrar ella violó la ley. En la ley dice que el que sea sorprendido, bueno, están diciendo que ella violó la ley, ¿cierto? Violó un punto de la ley, listo. Ella adúltera, ¿cierto? Ya. Y es evidente, listo, ya. Entonces ella es pecadora. Ella es pecadora. Entonces, ¿qué les demostró Jesús? Ella es pecadora y ustedes no. El que esté libre de pecado tire la primera piedra. Jesús con una pregunta les demostró la diferencia entre ustedes y ella no hay. Para Dios no hay diferencia. Ella se levantó tarde. ¿Por qué se levantó tarde? Porque ella estaba con su amante. Entonces se levantó tarde, pero ¿qué es lo que estaba haciendo con su amante? Estaba en el acto mismo del adulterio. Ellos no, ellos se levantaron temprano ese día, hicieron oraron no poquito, oraron mucho. Ellos leyeron las escrituras, ellos ese día de pronto llevaban 3 días ayunando, ellos estaban haciendo muchas cosas, pero ella estaba haciendo algo, si describimos lo que estaba haciendo, hasta ahí, lo describimos de cierta manera, pero ustedes ya se imaginaron cómo estaba ella. Y la llevaron a ella. Entonces, ¿ellos cómo se sentían? Ellos miraban sus obras al mirar que ellos se levantaban temprano, que ellos sí diezmaban, que ellos ayunaban, que ellos oraban. Al mirar las obras que ellos hacían, ¿cómo la miraban a ella? Como una sucia pecadora. Pero Jesús mira, ella pecadora merece la muerte. ¿Ustedes también son pecadores? Sí. ¿Sí o no son pecadores? El que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y la conciencia de todos, ellos no contestaron conforme a la palabra, ellos contestaron conforme a su conciencia. Y la conciencia de ellos, ¿qué les dijo? Que sí eran pecadores. Entonces, entre ellos que eran unos pecadores que se levantaron temprano a orar, a leer la Biblia, unos pecadores excelentes personas, muy buenos pecadores eran ellos. Y esta era una cochina pecadora, porque ella no se levantó a leer la Biblia, a orar. Pero Jesús lo que miró es, ¿hay pecado o no hay pecado? Lo que Jesús miró es eso, ¿hay pecado o no hay pecado? La conciencia de ellos, ¿qué dijo? La conciencia de todos, ¿qué dijo? Que eran pecadores. Y ella quedó en evidencia, ella quedó al descubierto. ¿Cuál fue la diferencia entre ella y ellos? Sin hablar de las obras, porque si hablamos de las obras, ellos estaban juzgando por sus obras.
Todos los que habían levantado temprano, orado, leído la Biblia, estaban juzgando por obras. En la actualidad no hay diferencia. Quienes se levantan temprano a orar, a leer la Biblia, quienes ayunan 3 días a la semana, quienes así, juzgan por obras, juzgan por vista. ¿Cómo ven a una persona que se levanta tarde y se va a trabajar en prostitución? Ustedes saben a qué me refiero. No puedo pronunciar bien algunas palabras porque me censuran el en vivo. Una persona que se levantó tarde porque tenía tragos encima. Tenía dolor de cabeza, entonces se levantó tarde porque la noche anterior trabajó hasta tarde en prostituesa, ese tipo de arte. Y se levantó tarde, ¿a qué se levantó? Se levantó a mediodía, imagínate, tan tarde se levantó que se levantó a mediodía y se va a seguir trabajando en ese tipo de trabajo. Entonces, entre los que se levantaron temprano a leer la Biblia, a orar, así, ¿cómo se ven ellos mismos en relación a ella? ¿Se ven mejores? En la actualidad no pasa lo mismo. Los religiosos cómo miran a las personas, se comparan y cómo las ven, las menosprecian. ¿Por qué? Porque ellos creen que son mejores por sus obras. La diferencia entre aquellos a quienes están juzgando, a quienes están señalando, y ellos es sus obras. Sus obras son muy lindas. ¿A quién Dios permite que anuncie el Evangelio? ¿A quién Dios permite primero que reciba la salvación? Primero que todo, ¿a quién Dios permite que reciba la salvación? Nos dio Jesús un ejemplo. Ahí habían todo tipo de pecadores. Una que llevaron sorprendida en adulterio, una pecadora. ¿Y quiénes la llevaron? Otros pecadores. Entonces, ¿ellos cómo se veían? Pecadores buenos. Eso no existe. Delante de Dios, ¿es o no es pecador? Solo mira eso. El que todavía es pecador no ha sido justificado del pecado. Los justos ya no son pecadores. Esto que acabo de decir sé que a más de uno lo puede escandalizar, pero no se asusten, lo podemos explicar y lo podemos sustentar. Hay varios versículos en la Biblia, hay uno en especial que me encanta, es uno que dice, el que peca no ha visto a Jesús ni le ha conocido. Esta mujer que fue sorprendida en adulterio, ella llegó delante de Jesús siendo pecadora, pero Jesús ¿qué le dijo? Vete y no peques más. Si Jesús le dijo, vete y no peques más, ¿ella va a poder volver a pecar? Si un ser humano cualquiera le dice, vete y no peques más, un ser humano cualquiera le está diciendo, esfuércese para no volver a hacer eso que hizo. Vea que esta vez se salvó. Esta vez estuvo a punto de morir y se salvó, por poquito, por poquito. No, Jesús no le está hablando como un ser humano. Un ser humano le dice, vete y no peques para que no lo haga. Eso está en Santiago, Santiago capítulo 2. Esa es la fe. Si tú ves a alguien teniendo frío, teniendo hambre, y tú le dices, ve, caliéntate, sáciate, pero no le das lo necesario, eso no es fe. Fe es, tú le dices, no peques más, y esa persona no puede pecar, porque tú solucionaste el problema del pecado de ella. Eso está vamos a mirar, ya para finalizar, nos alcanzamos a leer un versículo, vamos a mirar Santiago 2, después de Hebreos, Santiago. Hebreos y Santiago. Santiago capítulo 2, vamos a buscar ese versículo. Dice el versículo 16, y alguno de vosotros, desde el versículo 15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Aquí está colocando el ejemplo de fe. El ejemplo, ¿quién es el autor y consumador de la fe? Hebreos 12.1, Hebreos 12.2. Estamos aquí cerquita, Hebreos 12, capítulo 2. ¿Qué dice? Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Jesús. Pero cuando leemos aquí en Santiago capítulo 2, está hablando de la fe. La fe sin obras es muerta. ¿Cómo la fe tiene obras? ¿Cuáles son esas obras de la fe? Si tú tienes fe verdaderamente, tú no le vas a decir a una persona, ve, caliéntate, ve, sáciate, veo que tienes hambre. Eso no es fe. Fe si tú le das todo lo necesario. Es decir, para que se caliente. Imagínate que está cayendo nieve. Tú le vas a decir, ve, caliéntate, llévalo a tu casa. ¿Tu casa tiene calefacción? Llévalo a tu casa. Ahora, tú tienes un abrigo, ¿quieres amarlo como a ti mismo? Dale tu mejor abrigo.
No un abrigo cualquiera, una chaqueta que ya vas a botar. No, 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 no. ¿Cuál es el abrigo que a ti más te gusta? El que te parece más calientito. Amas a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Dale el abrigo. El abrigo que a ti tanto te gusta, es ese el que le tienes que dar. Ahora, no vas a destapar un cepillo que te salió en una promoción, un cepillo barato, te lo regalaron con la crema dental y le das un cepillo de dientes y le dices, ve, báñate los dientes. No, 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 no. ¿Cuál es ese cepillo que te trajeron de Estados Unidos, eléctrico, que tú casi no lo usas? Lo usas en ocasiones especiales porque limpia muy bien. Es eléctrico. Entonces, tú le dices, uy, veo que tiene los dientes así sucios, como que no te los has bañado en años, ¿no? Entonces, te mi cepillo. ¿Quieres amar como a ti mismo? Dale el cepillo que a ti más te gusta. Dale, ahora, para que él se caliente, dale, ya lo llevaste a tu casa, ¿cierto? Ahora, de allá él se bañó con tu jabón preferido, se vistió con tu pijama favorita. ¿Y qué cama le vas a dar? ¿Le vas a dar para que duerma en una colchoneta? Ah, si tú lo amas como a ti mismo, ¿qué le vas a dar? Tu cama, la cama donde tú duermes, la que te parece la mejor. ¿Y quién va a dormir en una colchoneta? Tú, porque tú lo vas a amar como a ti mismo. Te le vas a dar la mejor. Entonces, ¿qué es la fe? Lo que es de fe no es hacer un acto de caridad, dar unas moneditas y decirle cómprese algo. No, no, no. Es darle lo necesario, o sea, solucionarle el problema. Entonces, cuando Jesús le dijo a esta mujer, que fue sorprendida en el acto del adulterio de la que hemos hablado el día de hoy, cuando Jesús le dijo, vete y no peques más, Jesús le dio lo necesario, le solucionó el problema del pecado. Jesús no dice como nosotros, vete y no peques más en el sentido de esfuérzate. Eso lo diríamos, cualquier ser humano le diría así a otra persona, que se esfuerce, pero Jesús no, porque Jesús es el autor y consumador de la fe. ¿Y qué es la fe? Si le da lo necesario. Lo dice acá en Santiago, lo leímos ahorita, ¿no? Capítulo 2, versículo 16, 16 desde 15, 16, 17. La fe es soluciónele el problema. No le diga solamente vaya y haga, no, soluciónele. Cuando Jesús le dijo, vete y no peques más, no le dijo solamente vete y esfuérzate para no pecar, no, le solucionó el problema. Ahora, ya nos tenemos que despedir, se nos acabó el tiempo, pero ¿por qué Jesús le solucionó el problema? Cuando leemos Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, que dice que Jesús nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Sé que esto no lo enseñan, sé que esto nunca te lo habrían dicho, pero eso está escrito en la Biblia. Anótalo, escribe lo que te voy a decir. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, ya no se te va a olvidar, el último libro de la Biblia. ¿Qué capítulo? El capítulo 1. Es muy difícil acordarse el capítulo 1 del último libro de la Biblia. No, no es muy difícil, ¿no? Ahora, ¿qué versículo? El versículo 5. Mira, lo simbolizo con 5 dedos para que no se te olvide. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, que dice que Jesús nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Eso está en la Biblia. Ya les dije dónde, ya les di la dirección. Eso está en la Biblia. ¿El de qué nos lavó? De nuestros pecados con su sangre. ¿Nosotros de qué estábamos sucios? ¿De qué estábamos cochinos? ¿De qué estábamos? ¿Qué cosa nos tenía separados de Dios? El pecado. Pero Jesús nos lavó, nos quitó todo el pecado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Apocalipsis dice que ya lo hizo, dice que Él nos lavó, no dice nos lavará, no, no, no. Él dice nos lavó de todo pecado con su sangre. Ya lo hizo, ya se efectuó, ya se terminó. Si lo logras creer, eres justo, ya no eres más pecador, igual que esa mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio. Si no lo logras creer, eres como esas otras personas que estaban ahí y que se sintieron culpables, se sintieron pecadores, pero se fueron cada uno a su casa. Ellos no escucharon lo que Jesús le dijo a ella. Jesús le dijo, vete y no peques más. Aunque está escrito en la Biblia, muchas personas no lo habían escuchado, pero hoy es el día que lo has escuchado. Hoy escuchaste por qué Jesús dijo, vete y no peques más. Si tú quedaste en la posición de la mujer sorprendida en adulterio, si tu maldad hoy quedó al descubierto, esa frase también es para ti. No peques más. No de un ser humano, de Jesús. Vete y no peques más. O sea, no vas a poder pecar. Eso es lo que significa. Por eso en la Biblia hay un versículo que dice, el que peca no ha conocido a Jesús. Es más, hay otro versículo más sorprendente para la mayoría para los cristianos pecadores. Hoy hablamos de cristianos pecadores y cristianos justos. Para los cristianos pecadores, el versículo que más les sorprende, primera de Juan 3:9, ahí que dice, el que es nacido de Dios no puede pecar, no puede.
Te invito a que sigas escuchando. Si hoy no te quedó claro en tu corazón, no te preocupes. Llegaste al lugar donde te vamos a explicar, a eso nos dedicamos, a explicar todos los días a explicar cómo puedes salir de la condición de ser pecador a ser justo. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Todos los días, considerando un capítulo de la Biblia, meditamos sobre lo que está escrito. ¿Cuántos falsos profetas hay en las congregaciones diciéndole a las personas lo que las personas desean oír? Pero el verdadero profeta, ¿qué tiene que profetizar si ya la profecía era hasta Juan el Bautista? El verdadero profeta anuncia lo que la profecía anunciaba. ¿Qué cosa? La obra de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hoy hemos anunciado es la profecía. Ese es el cumplimiento de la profecía. Hoy hemos profetizado. Profetizar no es decirle a las personas que les va a ir bien en sus negocios, en sus casas, en sus amores, no. Profetizar es lo que hemos hecho hoy, anunciar el Evangelio. Permite, Padre, que quienes han escuchado el Evangelio el día de hoy, dales el corazón necesario, haz lo que sea necesario en sus vidas para que puedan recibirlo en tu corazón, el Evangelio, para que puedan creer que tú nos lavaste, como dice tu palabra, nos lavaste con tu sangre de todo pecado. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios, hoy es día de buena nueva. Quienes se quedaron hasta el final escucharon la buena nueva, sobre todo los últimos 10 minutos. Este video va a estar próximamente subido a YouTube. Entonces mírenlo allá en YouTube, porque aquí se anunciaron las buenas nuevas. Si no las alcanzaste a coger, si Satanás logró robar tu atención por algunos minutos, vuelve a escuchar, sobre todo los últimos 10 minutos, vuelve a escucharlos. Ahí está la solución para salir de ser pecador y pasar a ser justo, de pecado a justo. Nos vemos mañana dentro de 9 horas y 20 minutos. Estamos compartiendo el versículo del día de mañana. Chao.